Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión habéis elegido vosotros como siempre y en la encuesta del día anterior, el viernes, y elegisteis de forma súper mayoritaria la segunda opción de la encuesta, que es estrategia de trading scalping fácil en un minuto. Entonces os voy a explicar una estrategia de trading para scalping muy simple y que se puede aplicar en un minuto. Eso no significa que solo sea para un minuto. O sea, se puede aplicar en un minuto, en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, en 30 minutos, en H1, en H4, en diario, etc. Ahora os explicaré qué significa en un minuto, porque a lo mejor alguno se puede confundir, y eso es el tipo de temporalidad del gráfico. Entonces voy a hacerlo muy básico para que entendáis de forma muy simple la estrategia, y si queréis que os mande saludos, ahora es el momento. Podéis utilizar el chat si estáis en directo o comentar debajo del vídeo, que yo siempre contesto los comentarios, así que tanto en el chat si estáis en directo como si ya veis el vídeo a posteriori, porque el vídeo una vez termine el directo queda colgado, pues podéis y os mandaré saludos. Primero de todo, saludar a Princesa Casera, que ha sido pues la primera en escribir. También comentaba lo del tema de un minuto, dice que ahora ya sabe que eso no significa que el vídeo dure un minuto, pero bueno, aunque ella ya lo tenga claro, lo voy a explicar. Dice muy informativos todos tus vídeos, siempre a la orden del día con ellos, me alegro mucho. También tenemos el Rincón del Cuarentón, que manda saludos desde México, saludos para ti. También Irán Mendoza, dice hola Dave, hola Irán, bienvenido. Clever, que muy agradecido por el espacio brindado, pues gracias a ti por estar en el directo. También tenemos a Tony López, incondicional de los directos, que dice buenas tardes desde Andorra, es el país vecino, muy cerquita de aquí. También Marvin, que dice buen día, saludos desde Guatemala. Pep, que dice muy buenas, saludos pues a Pep. Emil G, que dice saludos desde Argentina, pues saludos para ti. Miguel Ángel, que nos saluda desde Puerto Rico. A Pep, que dice que es de Arenys de Mar, también cerquita. Neo, saludos desde Bolivia, saludos para ti, Neo. Y Ernesto dice no va a durar un minuto, exacto, no es el vídeo lo que durará un minuto. Vamos a ver un gráfico en tiempo real, vamos a trabajar tanto en vivo, vamos a operar en tiempo real, aun siendo fin de semana hay gráficos que se pueden operar, como aquí tenéis el Bitcoin, estamos en un minuto en el Bitcoin y como es fin de semana sigue funcionando y es una cuenta demo. Os explicaré cómo tener la misma cuenta, todo igual, y hacer el mismo experimento, pero antes os voy a explicar lo que es la estrategia. También vamos a trabajar un poquito en el simulador para entender más rápido la estrategia, porque es posible que aunque esto sea un minuto, tarde un poco en darnos entradas. Entonces voy a organizar un poquito diferente esto, ahí. Estamos en el gráfico en tiempo real, cada vela de estas es un minuto, eso es a lo que se refiere un minuto, no significa que las operaciones duren un minuto. Aunque entremos en un minuto, la media de duración de las operaciones estará en torno a 4 o 5 minutos o algo más algunas o algo menos otras. Alguna puede durar 30 segundos y que salte un stop o un TP, ¿no?, en muy poco rato, pero en norma general no es así. Vamos a ver, porque podríamos tener una entrada. La estrategia es muy simple. Tenemos que ir a favor de la tendencia, eso para empezar. Entonces, si os fijáis, si trazamos todos los bajos, a ver, que no lo estoy trazando muy bien, ahí. Si trazamos la zona de abajo y la de los altos, ¿no?, se nos forma un canal. Ese canal nos marca una dirección, que en este caso es una dirección alcista. Por lo tanto, en el punto en el que estamos estaríamos entrando alcistas. Si os fijáis, lo que me he puesto a unir son los altos y bajos, ¿no? Si os fijáis, hay unos puntos altos que pican más o menos en la zona del nivel y unos bajos que a veces se pasan un poco, a veces se quedan cortos, pero no es necesario trazarlo impecable, simplemente darse cuenta que ahora estamos en un buen punto para entrar alcista. ¿Qué necesitamos para entrar? Pues necesitamos un nivel de niveles
se forman constantemente. Uno sería este, otro hubiera sido aquí atrás, por aquí uno de más pequeñito, pero solo que el punto quede despejado, como todos estos, veis que la vela de adelante y de atrás dejan libre este punto, todo esto no, pero aquí sí. Aquí vemos que queda un punto libre, aquí otro. ¿Y por qué trazo solo soportes y no resistencias? Las resistencias serían en los altos, porque lo que buscamos al estar alcistas es soportes en los que el precio rompa y se dé la vuelta. Si os fijáis, cada minuto pasa una vela, por eso los dibujos se me van desfasando. Entonces necesitamos que el precio rompa uno de esos niveles. Ahora el nivel el nivel que tracé aquí ya está desfasado, y el nivel más actual lo voy a trazar con la herramienta de niveles del propio MetaTrader para que no se me vaya. Ahora el punto más cercano donde esperar una trampa sería aquí. Mirad cómo el precio ha roto este punto y tendríamos que ver si el precio está entre el 105 y el 150, es así, la pillada esta cumple como trampa y no está quemada. Estos son los habituales parámetros de trampa, y si esto acaba por encima del tercio, sería una entrada por vela martillo. Hay dos tipos de entrada, el martillo y el cambio de color. Vamos a ver si acaba en martillo o en cambio de color. No es válida porque el cuerpo ha cerrado por debajo del tercio. Sé que al ser en directo es mucha información muy rápida, pero después podéis consultar lo que queráis y resolveré todas las dudas. Detalle, os he hablado bien de los niveles. Ahora si de aquí a un minuto esta vela acaba en color blanco, será una entrada por cambio de color, que sería otro gatillo. Si os fijáis, al llegar a un nivel le pido que lo rompa entre el 105 y el 150, que es aquí abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si me voy a las propiedades del FIBO, tendríais que tenerlo así. El 1.05 y 1.5, así es como deberíais pues tener el Fibonacci, porque no es el Fibonacci genérico, es un Fibonacci donde pongo los parámetros como me interesan. Ya debe estar a punto de pasar el minuto, vamos a ver en qué color acaba. No, acabó negra. La de ahora, si la de ahora finalizara tal como está, pero siempre es a vela finalizada, cuando entramos podríamos tomar la entrada. Si entramos, ¿cómo iría la cosa? Pues muy simple. Solamente ponemos el stop loss, que es en el extremo. Sabéis que nos hemos fijado en un punto entre el 5 y el 50, que es la pillada máxima. Pues en ese punto, entre el 5 y el 50, es donde iría el stop loss. Take profit, no hay take profit. Una vez, si entramos, si ahora nos da entrada, os voy a explicar cómo lo haríamos. Vamos a ver, iría bien tener indicador de reloj, no sé si en este MetaTrader lo tengo. El reloj, no, parece que no tengo. No pasa nada. Vamos a trabajar sin el reloj. No ha habido entrada, vemos el... sí que ha habido entrada. Y vamos aquí, ponemos una nueva orden. El precio de stop loss es este de aquí, lo estoy viendo aquí. Y compro. Ya he comprado, ya veis que es una cosa frenética esta temporalidad. Puede servir bien como entreno para ejecutar muchas órdenes, meterle muchas operaciones, gestionar mucho. Entonces, ahora estamos dentro. Si os fijáis, aquí está la entrada, aquí está el stop loss, y ahora mismo estamos perdiendo por la comisión. Si os fijáis, de momento estamos en pérdida. Aunque la operación en sí está en break-even, pero como se paga spread o comisiones y están un poco altas en este par, no es lo mismo que las divisas Forex, es mucho más económico entrar, aquí es un poco locura. ¿Cómo vamos a trabajar? Si nos salta el stop loss, no podemos hacer nada, será una pérdida. En caso de que la operación vaya a nuestro favor, entonces... Si hay dos velas en nuestra contra, de momento son velas de color blanco, si pongo el zoom al máximo. Si me da dos velas en negro, cierro con pérdida parcial o con beneficio, porque puede ser que esto se vaya a favor, nos da dos velas blancas, y cuando da
dos velas negras, que son velas bajistas, cierro ahí, puede ser con beneficio o con pérdida. Vamos a ver cómo evoluciona. Mientras vamos viendo cómo evoluciona esta operación, os digo cómo podéis tener este mismo gráfico, y si estáis en directo lo podréis ver en directo y ejecutar lo mismo que yo, cómo podéis abrir una cuenta demo totalmente gratis en la web de Código Trading, plataformas MetaTrader. Aquí tenéis un vídeo explicativo de cómo bajar la cuenta demo y en este link la podéis bajar. Este Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Lo tenéis en el chat y también lo tendréis en pantalla cuando ya esté la operación, o sea, cuando ya esté el vídeo colgado, perdón, estaba ahora ya pensando en la operación. Ha habido una vela en contra, si hay otra cierro, pero si mientras haya velas favorables, que aquí hubo la primera que nos dio entrada, otra blanca, no pasó nada, ahora vela bajista, que por lo tanto es una vela en contra, si da dos seguidas en contra me voy, tanto si estoy ganando como perdiendo. En eso, así se trabaja. Al final son operaciones que duran pocos minutos y vamos a ver cómo evoluciona. Fabio saluda desde Puigcerdá, después haré un poco de caso al chat. Ahora, como tenemos una orden en tiempo real que tengo que estar pendiente de cerrar, si tengo que cerrar pulso aquí y se cierra la orden, Aquí podéis ver que es una cuenta de 10.000 mira, demo. Nos toca salir, cerramos y cerramos la orden. Ya está cerrada porque ha habido dos velas en nuestra contra. Se debería cerrar ahora. Perdón, no se había aún cerrado. Y bien, se ha perdido un poquito. En el mercado unas veces se gana, otras veces se pierde. Y al final unas pocas operaciones pueden salir ganadoras o perdedoras. Ya veis que afecta mucho el tema de lo que se paga al broker. Por eso se tiene que mirar muy bien qué mercado realmente permite temporalidades bajas, porque el Bitcoin no sería nada recomendable porque estás entrando con pérdida y necesitas que te corra mucho a favor para empezar a ganar. Eso es el gran hándicap de las temporalidades bajas respecto a las temporalidades más altas, ¿no? Ahora estaríamos ya en un punto donde este nivel se descarta por estructura y además estaría empezando a haber posible cambio de tendencia. O sea, en este punto de aquí que me pinchó, mientras estábamos en esta operación, pinchó este nivel de aquí. ¿Veis que lo pinchó? Eso me pone dual, porque ya está empezando a hacer estructura bajista. Si me vuelve a superar este punto ya se confirma. Entonces ya sería para entrar bajista. Por lo tanto, esto me va muy bien para ver dónde esperaríamos ahora una trampa. Pues podríamos esperar una trampa en este nivel para entrar bajistas. Ahora al estar duales significa que entramos en cualquier dirección. También aquí hay un pivot menor para entrar bajistas. Y después tenemos ya aquí arriba. Entonces, no recomiendo para nada operar en M1 y mucho menos si estáis empezando, pero sí que puede servir como entreno de la plataforma, abrir una demo y ejecutar muchas operaciones con independencia del resultado, más que nada para manejar aquí, lógicamente de forma manual. Ya veis que no se puede operar porque el rato que tardas en ejecutar la orden, aunque sean 2-3 segundos, ya se te ha ido muy arriba o muy abajo y entonces lo que hayas backtesteado realmente en M1 hay muchos handicaps, ¿no?, que lo dificultan. Entonces, para entrar alcista tendríamos aquí, lo único que si nos da esta ya nos está confirmando el cambio de tendencia, por lo tanto con la confirmación ya no entraríamos al alza. Ahora estaríamos para entrar bajistas. Antonio dice, ¿por qué no operas en real si es efectiva la estrategia? La estrategia es efectiva, pero no en M1. O sea, esta estrategia se puede practicar, se puede probar en el simulador, aquí tengo también M1, y se puede trabajar con ella, pero si os ponéis a backtestear veréis que ni esta ni ninguna estrategia es factible en M1. O sea, haciendo trading manual, he probado cientos de estrategias y a la que bajas de M15, las que son rentables
hasta M15 lo son, después ya no, y algunas incluso en M15 tampoco. Entonces, yo he dicho estrategia de scalping, a ver el título exactamente, estrategia de scalping, a ver, ahora no encuentro el título entero, pero estrategia de scalping en un minuto. ¿Es efectiva como estrategia? Sí. ¿Que en esta temporalidad en Bitcoin funcione? No, se tendría que ver en qué mercado se puede utilizar. Puede haber mercados con tan bajas comisiones o spread que sí que sea efectiva, pero lo que en un sábado yo puedo hacer, que es operar mercados que funcionan en sábado, pues es una locura. Mira, el eurodólar, no sé si lo veis, no, porque os queda tapado por mí. Eurodólar, bueno, vamos a ver aquí abajo, el neozelandés dólar tiene un pip de spread, ¿de acuerdo? Que es este, un par de divisas. En cambio, el Bitcoin tiene 33, 47, imaginaros qué locura. O sea, es imposible bajar a esta temporalidad en Bitcoin. Bitcoin, con estos spreads tan bestias, es para largo plazo. Por ejemplo, el Chaus dólar tiene casi 4 pips de spread, también es un poco alto. El SP500 pues no llega ni a un pip, tiene 0,3 de spread. Claro, pues el SP podría ser un candidato a probar la estrategia en temporalidades súper bajas. Pero ya os digo, yo, aunque tenga 0,3, me decantaría más por temporalidad de 1 minuto, de 5 minutos, 10, idealmente 15. Yo personalmente por debajo de 15 no. José dice si se puede probar en M5 perfectamente. Estamos viendo que está aquí en una zona que si nos cambia el color nos puede dar entrada. Entonces no sé si alguno tenéis abierto el MetaTrader para seguir el gráfico en tiempo real igual que yo. Si usáis el mismo broker os debería salir en una cuenta RoboForex Demo, os debería salir exactamente igual. Si usáis otro broker puede variar un poquito la data. Entonces puede ser que el proveedor de liquidez no sea el mismo y los gráficos tengan pequeñas variaciones. En eso no os preocupéis porque es normal. Bueno, estamos esperando aquí, he puesto el FIBO porque casi se está incumpliendo ya, pero de momento cumple. Si ya incumple puede empezar a darnos esta otra, no ha habido cambio de color. Vamos a esperar. ¿Puedes explicarnos cómo ver la opción del spread? Mira, para ver el spread tenéis que tener abierto el símbolo, esto de aquí. Esto de símbolo se abre desde arriba, ahora estoy yo, pero es esta ventanita de aquí, si aprieto, aquí. Entonces ahí podéis verlo y si hacéis así lo ponéis a un lateral y os sale, ¿no?, que hay 377 ticks de spread. Esta trampa ya incumple, veis, supera el 50, por lo tanto la borro. Y ahora, como este nivel ya no es válido, estaríamos viendo si nos perfora este de arriba y nos da una trampa válida. Aun siendo un minuto y un directo, ya veis que es bastante pocas las entradas. O sea, hemos tenido una, la voy a dejar dibujada, que al final ha funcionado, O sea, esta trampa, si en lugar de spread hubiéramos operado de modo normal, que es dejándola, ha llegado ya a su objetivo de profit, si estuviéramos operando de forma normal. ¿Cómo podemos con este historial de cuenta esta operación? Si veis, estábamos en operaciones, si vamos a historial, y yo quiero ver la operación, pues cojo la operación con el pulso encima y la arrastro encima del gráfico. Y ahora la veis, aquí tenemos la apertura, el cierre de operación y donde estaba el stop loss, que es esta línea roja. Así es una manera de que vayan quedando. A mí me gusta dejarlo dibujado, tanto el nivel como las operaciones en el gráfico. Miquel Ángel dice que está siguiendo el gráfico en MetaTrader 4, perfecto. Había sido propuesta de varios de vosotros de que un día en lugar del simulador podría operar en temporalidades bajas en un mercado que estuviera abierto en sábado.
Están abiertos las criptomonedas, entonces he elegido el Bitcoin. Lógicamente tiene poco sentido porque el spread es una locura, de tal manera que la ventaja probabilística que tiene la estrategia se nos va en contra por culpa de las comisiones que pagamos al broker. Pero sí que hay mercados que se puede trabajar un poco más cómodo. Quizá un minuto es muy apurar mucho, pero en 5 minutos, 10, 15 sobre todo, ya las distancias ya hacen que lo que es el spread no afecte tanto, ¿no? Bien, vemos que de momento no se está formando. Lo que voy a hacer es darle seguimiento a dicho gráfico mientras vamos a tomar alguna operación más en el simulador. Estamos en este caso eurodólar M1. Se han replicado las circunstancias del mercado de que hay un spread de 10 puntos, que sería un pip. Esa es la media en eurodólar, un poco menos, pero ahí repliqué y así veremos realmente con el spread, ¿no? A ver, en el simulador esto está bajista, como podéis ver, y aquí en directo se está volviendo una locura. Esto está ahora alcista. Lo que habíamos dicho de dualidad al romper aquí arriba ya cambió. Ahora estaríamos solo buscando entradas alcistas y por lo tanto estaríamos esperándolo en el nivel más cercano, que es este. Y bien, ha abierto ya otra vela y vamos a ver cómo se comporta mientras buscamos una entrada. Mírala, ahí nos dio una entrada el Forex Tester, el programa de simulación. Aquí yo altero el tiempo, si os fijáis he pasado un montón de minutos en un momento hasta encontrar una trampa. Y lo mismo, queremos ver si la pillada cumple. Tenemos que la pillada cumple entre el 105 y 150 y vamos a operar. Es una venta al 1% con el stop en extremo en este punto y vendemos. Y lo mismo, si nos da una vela, ahora al ser bajista, si nos da velas negras todo bien, si nos da 2 de blancas cerramos la operación. De momento es una vela negra, otra vela negra, otra vela negra, otra vela negra y de momento, bueno, está yendo bien. Mira aquí, cuando da 2 en contra nos vamos, estamos con un beneficio, la cuenta también es de 10.000 igual que la de MetaTrader y cerramos, pero en este caso ha sido un beneficio. Si os fijáis aquí podéis ver lo que se come el broker, ¿no? Esta distancia entre donde cerró la operación y aquí arriba, claro, estamos ganando menos de lo que parece. Si en el simulador no se pone spread, el beneficio parece que vaya a ser hasta aquí, pero siempre hay la mordida del broker que hace que se cierre aquí. El gráfico en tiempo real está lejos de dar entrada, se ha disparado muy fuerte al alza y bien, como falta mucho vamos a seguir operando en un simulador porque en el simulador es mucho más fácil tener muchas entradas. Esto dudo mucho que esto cumpla tan pequeñito. Bueno, sí, parece que justo llega al 105. Vamos a tomar la entrada, el stop loss en el extremo y ya está, como solo se toma stop loss. Lo mismo, si da velas negras porque seguimos bajistas, aquí tenemos una pérdida, stop completo en una sola vela. De eso todavía no habíamos encontrado, ahora ya hemos encontrado un poco de todo. Aquí una orden que se cierra con una pérdida muy pequeña, aquí un TP y ahora una pérdida completa. Y en tiempo real el mercado de momento pues no nos da entrada, ¿no? Hemos tenido una entrada, claro, con lo que dura el aula, pues siguiendo, aunque sea M1, pues es difícil que dé muchas entradas, puede dar 2, 3 y eso es bastante irrelevante el resultado que salga de ahí, ¿no? Porque al final son muy pocas entradas y unas se ganan, otras se pierden y es a largo plazo que se tiene que ganar más de lo que se pierde. Y bien, yo como no tengo ninguna cuenta en M1 ni tengo previsto tenerla porque no me da un rendimiento que realmente vea agradable. Vamos a ver si nos da más. Mira, aquí sí. Aquí nos da otra entrada. De momento estamos con beneficio, 10.179, porque solo van 2.
y en tiempo real está muy lejos de dar entrada porque el único nivel válido de momento es este. Vamos a comprar, no, perdón, a vender, que estamos bajistas. Al mirar esto tan alcista me había liado. Lo mismo, ampliamos, si queréis al máximo una vez estáis dentro, para ver bien los colores. Podéis poner una vez entrados el zoom al tope y otro stop loss. Pues otra pérdida, pero vamos a ver, mira ahí. Aquí nos da una reentrada y la vamos a tomar para ver si esta nos permite gestionar sin un stop completo. De momento seguimos en beneficio porque la operación corrió bastante y nos compensó los dos stops. Voy a dejar trazados los niveles de entrada de las tres que hemos tomado, porque aquí solo ha dado una en lo que llevamos, ya van 26 minutos, solo ha habido una entrada. Y vamos a ver, vela negra, vela blanca, vela, bueno, como solo es una no hacemos nada, doji, vela blanca, vela negra, 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 blanca, negras. Tiene que haber dos en contra, que serían de color blanco, al ser... ¿Ves cómo se alternan? No podemos cerrar. Hasta ahora aquí ya nos da dos velas blancas y cerramos. Si os fijáis, hemos ganado dos operaciones y hemos perdido dos, pero estamos en más 267. ¿Por qué? Porque cuando ganamos hemos ganado mucho más, aquí las veis todas, en estas han corrido muchas, que las pérdidas que son de un recorrido pequeño. Vale, aquí tenemos nuevo nivel de trampa en el gráfico en tiempo real, que es este de aquí. M1 es una locura y además no os penséis que esté dando entradas seguido. O sea, al final, pues en lo que dura un aula, pues a lo mejor solo habremos tomado esto. Espero que dé otra como mínimo. Ahora está todo muy alcista. Y vamos a ver qué comentáis. Bueno, si queréis aprender bien la estrategia, ahora estaré el caso del chat. Si queréis aprender bien la estrategia, os paso el link de la Academia de Código Trading. Entonces, aquí en Academia, os dejo el link en el chat y también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Tenéis el curso gratuito para aprender pues desde cero totalmente gratis, 30 videolecciones en formato vídeo, texto e imagen. Después ya tenéis las formaciones con mentoría, que está la Pro, la Élite y la VIP. Cada cual es más completa, aquí solo hay un mes de aulas en vivo, aquí hay 3 meses y además ya hay 6 de tutoría, un seguimiento por mi parte. En el VIP las aulas son 6 meses, pero además hay aulas individuales donde estamos durante también 6 meses a solas y también tutoría durante todo un año por mi parte. Las aulas también son hechas por mí, ¿no? Sería vuestro mentor. Y pues en el link lo tenéis todo allí. Vamos a ver cómo está el gráfico en tiempo real. Vemos que de momento no quiere dar entradas. Borro ya este nivel de aquí abajo. Nos quedamos con el más inmediato. Pero el precio ha disparado muy fuerte y tiene que dar un retroceso para poder entrar, ¿no? A ver, me voy para arriba, porque habéis hablado mucho por el chat y... A ver, ¿dónde me había quedado? Aquí. Tenemos a Arlenis, que es su primera vez desde Nueva York, pues muchos saludos para Arlenis, la capital del trading y las inversiones, que es Nueva York. Nos das un poco de envidia. Marvin, saludos desde Costa Rica. También tenemos Juan, que nos manda saludos. Gracie, desde Venezuela, saludos Gracie. Nuria Bastero, que dice abrazos a todos, interesante tema, me alegro. Fijáis, Nuria es miembro del canal, tiene su nombre en color, tiene una insignia. Para ser miembros del canal, aparte de suscribir, si queréis dar un paso más, podéis haceros miembros. Para hacer miembros tenéis que pagar un poquito, pero tendréis cada semana un vídeo extra, exclusivo, de larga duración, solo para miembros, un canal de Telegram donde paso análisis de los mercados todos los días, de lunes a viernes, en gráfico diario, y ahí tenéis mis análisis, os trazo los niveles de trampa, las posibles trampas que pueda haber, las direcciones en las que estamos, y pues descuentos en la academia y mucho más. Si queréis dar
ese paso, como Nuria, estáis invitados. Vemos que se formó un nuevo nivel en este punto de aquí. Os invitaría ahora a que si tenéis dudas de algo de lo que hemos ido haciendo, aprovechéis para preguntar. Pascual manda buenas tardes, José Marrero, buenas tardes, Darío desde Ecuador, Juan también saluda, Fabio desde Puigcerdá, saludos Fabio, Antonio, ya habíamos contestado a Antonio que comentaba el tema de por qué no hacerlo en real, pues yo en real en M1 pues no, y claro, si estoy en mis temporalidades y conecto en real podemos ver la operación que se esté desarrollando, pero si es en temporalidades altas, en lo que dura un directo, si aquí ven justo tomamos una sola entrada, pues imaginaros a lo mejor dos, porque ahora puede que se nos forme una segunda, pues imaginaos en temporalidades un poco más altas, ¿no? Tony dice que en esta temporalidad para él la dificultad es ver la tendencia. Bueno, ahora mismo la tendencia está muy fácil, ¿no? Ahora la tendencia es muy alcista. ¿Se puede operar en M5? Eso ya lo habíamos contestado. Sí, en M5, en M10, en M15, en M30, en H1, en la temporada que queráis. Incluso podéis hacer scalping en temporadas altas. Aquí las operaciones duran muy poco porque a la que os da dos velas en contra os vais, pero sigue siendo scalping aunque sea en swing, en temporada de swing, porque es el tipo de operativa que dura muy pocas velas, ¿no? Se sale muy rápido. Buenos días, dice Andrés. También tenemos a Marvin, que también es miembro del canal. ¿Puedes explicarnos cómo ver la opción para ver el spread? Eso ya lo habíamos visto también. Es que ahora he ido desde arriba para hacer limpio. Orlando, mientras vamos dando seguimiento al gráfico. ¿Puedo mandar un link que más de uno agradecería? Hola, Código. ¿Puedo mandar un link que más de uno agradecería? Dice Orlando. Sí. Puedes mandar links, igual que lo hago yo. Vamos a ver, Neo dice, al abrir operaciones en baja temporalidad, ¿no sería importante el volumen por el lotaje? Sí, claro, el volumen es tanto importante en baja temporalidad como en alta. El tema del lotaje utilizado es un punto muy importante. Si nos vamos al historial, vemos que he utilizado el lotaje mínimo, 0.01. Con 10.000 se podría utilizar algo más. Podría haber operado con 0.1 al ser una cuenta de 10.000. Entonces, si nos da otra operación, vamos a subir un poco el lotaje, pero ya más de eso no es recomendable. Andrés dice, ¿es confiable operar scalping? Sí, no es el tema del scalping, que es el tipo de estrategia, que son operaciones que duran muy pocas velas, sino el tema de la temporalidad. Lo que ya no es tan confiable es operar en M1 y mucho menos en Bitcoin, que lo que os cobran todos los brokers es una locura y no permite intradía. El Bitcoin no permite operaciones de un minuto porque se te come el broker. El que gana es el broker y aquí interesa ganar nosotros. No sé muy bien qué dice Rotzer, que dice si puedo verificar la gráfica de XRP. No sé qué es exactamente XRP. Marvin dice cómo calcular el riesgo en MetaTrader. Forex Tester sí tiene esa opción. MetaTrader por defecto no la tiene. Entonces, para hacer el cálculo del riesgo se necesitan indicadores que sí que lo permiten, como por ejemplo ahí lo tengo, el Easy Order. Con el Easy Order es un indicador, un gestor gratuito que sí que te permite pues tener. También en código trading con las formaciones se incluye, aquí podría formarse una entrada, vamos a estar al caso. Trazo el FIBO para ver si cumplirá. Nos faltaría el gatillo, que sería o cambiar el color entre el 105 y 150 o un martillo. Pues el cálculo de riesgo, os digo que en las formaciones de código trading se incluye un gestor de órdenes que permite hacer el porcentaje por operación igual que en MetaTrader. ¿Qué más tenemos? Vale, si esta vela termina así, nos toca entrar. Ya pongo el dedo ahí. Mira, nos toca entrar. El stop 34,050. Compra. Ahí tenemos la entrada. Y esto se mueve muy rápido. O sea, en cuestión de segundos puede que nos salte el stop o puede que
nos haga gestionar porque da 2 en contra o que empiece a tirar a nuestro favor. Todo puede pasar. Al final, una operación aislada o un par de operaciones pues es casi aleatorio, ¿no? El tema es a largo plazo, cuando se juntan muchas operaciones, si una estrategia nos da rendimiento o no. Si os fijáis, estamos en el mismo punto de entrada, pero claro, con lo que se paga del broker es muchísimo, claro, cada vez que entramos nos hace pagar mucho, y eso que solo estamos con un volumen de 0,01, al final no me acordé de subirlo, pero bueno, para trabajar en este directo pues ya está bien así. De momento nada, si da otra vela negra, o sea, de aquí a un minuto, si otra vela es del mismo color ya nos tocaría salir. Y vamos a ver. Yo utilizo M1 como seguimiento de una vela, si no me vuelvo loca todo tan deprisa. Bueno, es que es una locura esta temporalidad, ¿eh? No es nada recomendable. Yo, como práctica, y podríais tener un par de gráficos, ¿no? El Bitcoin y el Ethereum, por ejemplo, a pantalla dividida, y nada, os ponéis una hora con música y pam, 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 igual operáis 4 o 5 trampas en una hora, cosa que en temporalidad, si queréis operar en swing, pues lógicamente necesitáis horas, muchas horas y muchos días para que se desarrollen las operaciones, ¿no? En cambio aquí la cosa va diferente. Bueno, esta vela está yéndonos a favor, ahora estamos aquí arriba y seguimos perdiendo, ¿eh? Estamos ganando 50 céntimos, pero con lo que se paga al broker es imposible ganar en M1. ¿Cómo puede ser que a esta distancia de la entrada, aquí perdíamos 1, aquí perdimos 50? Con eso os quiero enseñar la locura que es estas temporalidades y por qué yo trabajo en temporalidades altas. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando. Saludos desde Colombia, dice Luis, saludos para ti. Pauli. XRP es una cripto. Ah, ok, perfecto. Es el token de Ripple, vale. Yo pensaba, no entendía muy bien. Y como hay tantas cosas en el mundo cripto, pues yo al final conozco las más grandes, más conocidas. Bueno, Ripple sí que lo conozco, pero el token de Ripple no. Vamos a ver, porque ya veis que el precio subió aquí arriba y seguíamos perdiendo, cuando nos había corrido todo esto a nuestro favor. Necesitamos que llegue aquí para estar empatados. O sea, necesitamos todo este recorrido solo para empatar. Cosa que en una temporalidad alta, como todo, o sea, aquí el stop está súper pegado, en una temporalidad alta, pues igual estaríamos con un stop aquí abajo y buscando que el precio llegue aquí arriba. Entonces lo que le pagas al broker es un recorrido que ni se nota. Por eso las temporalidades, cuanto más altas, menos afecta lo que te cobra el broker, ¿no? Bueno, aquí dio una vela en contra, si da otra nos toca salir. Parece que ganemos, pero la suma, cuando ya le pones la comisión, pues estamos perdiendo. Vamos a ver cómo termina esta vela. Nos ha dado para 2 entradas, pero que es casi imposible que acabemos. Debería haber una locura así, ¿no? Un recorrido de estos para acabar en positivo, porque todo este primer recorrido solo es para ponernos positivos. Empezaríamos a ganar desde esta entrada, pues empezaría a ganar por aquí. Y a la que dio 2 velas sí que hubiéramos tenido un recorrido de beneficio. Bueno, no nos toca salir, nos toca aguantar, pero si no supera este punto, hasta aquí no ganamos nada, y eso es imposible trabajar así. Si nos vamos a un gráfico, por ejemplo, como el que me veis siempre de H4, está todo pegado. Esto de aquí no es la entrada de ahora, es la de aquí. Claro, mirad aquí la distancia de stop, es ridícula. Claro, aquí trabajaríamos con un stop aquí, y por lo tanto el hecho de que el precio tenga que superar esto para ponernos positivos, si buscamos ir, por ejemplo, hasta aquí arriba, pues no es tan grande el porcentaje, que igualmente para hacer swing también es un poco locura, ¿eh? El Bitcoin. Lo ideal es largo plazo en estos mercados como criptomonedas. Es pensando en compro hoy y vendo de aquí 5 años. Por ejemplo, ¿no? Igual que el que compra oro o otros activos como inversión. Para hacer trading y especular no es nada recomendable. Bien. Ahora diríamos que el precio todo el rato se ha movido en zona positiva, ¿no? Pero en realidad, para que estemos positivos, tiene que llegar aquí arriba.
sé que puede ser un poco un choco de realidad, pero es lo que quería hacer en este directo. Parece que estos títulos llaman mucho la atención, estrategia de scalping en un minuto, pero la realidad es que cuando eso te lo pones a operar, de todos los vídeos que pueda haber en YouTube, te pones a hacer lo mismo, pues es que es imposible. O sea, podrías probar en el SP500 y ahí igualmente, pues el primer recorrido, por ejemplo, el SP está en 3, pues solo le darías este trocito al broker, ¿no? Un trocito muy pequeño, eso sería más realista. Pero M1, por ejemplo, para divisas, Forex, no, mínimo M15. Para Bitcoin, pues ya es ir a gráfico diario para operar, o sea, por debajo de un gráfico diario nada. Y ahí es entender que no todos los mercados se puede operar como uno le gustaría, y además que M1 es una locura, y los resultados no solo por lo que pagas al broker, sino por lo sucio que está el mercado en estas temporalidades donde los robots de alta frecuencia son los reyes, pues hace muy difícil el ganar. Si nos da 2 velas negras nos toca salir, y bueno, tenemos la operación viva, tenemos aquí el stop loss, aquí el punto de entrada, pero si os fijáis, aunque estemos ganando de operación, con lo que se nos come el broker, estamos en pérdida, ¿no? Y aquí también replicamos el spread y tal, lo único que nos dio pues 2 entradas positivas, 2 negativas, y acabamos en positivo porque estas 2 fueron que corrieron mucho, ¿no? Las que fueron a favor. Vamos a ver en tiempo real, pero ya habéis visto, en un momento que hemos estado 5 o 10 minutos en el simulador, hemos hecho 4 entradas, cosa que en el MetaTrader pues llevamos 40 minutos siguiendo el MetaTrader y 2 entradas, y la segunda pues se está desarrollando, ¿no? Hemos pillado una al principio de este directo y ahora una a la parte final. José dice, scalping con criptos es imposible con el spread que tienen, yo las opero en H4 y van bastante bien. Exacto, comparto totalmente tu opinión. Pero ¿qué pasa? Que muchos me habíais dicho que un día hiciera trading en directo, o sea, que realmente con el mercado en tiempo real, no como me veis más habitualmente en el simulador, sino en el MetaTrader, y que el mercado estuviera corriendo, ¿no? Que vosotros pudierais seguir en otro monitor lo mismo que yo iba haciendo. Por eso lo he querido enseñar, ¿no? Dice que el José Marrero, eso, que en H4 le va bien. Kleiber Rojas dice, consulta, por ejemplo, ¿quién compra Bitcoin y pone para 5 años? ¿Cómo hago el proceso? Mira, como ahora de momento la cosa parece que no hay nada que gestionar, debería haber 2 velas negras para cerrar, lo voy a explicar. En plataformas donde dice Crypto Wallet, puedes bajarte un Crypto Wallet, hay un vídeo que explico cómo. Te dejo el link en el chat y los que estéis en diferido lo podréis ver en pantalla. Aquí hay un vídeo que explico cómo funciona el Crypto Wallet y aquí lo podéis descargar. Eso te permite pues pagar una comisión muy pequeña solo al entrar y no pagar por el paso del tiempo, ¿no? Porque lo que sucede con el broker es que si aquí quieres tener las operaciones mucho tiempo, te acaba costando un precio por el cambio de día. A las 12 de la noche te cobran un poco de comisión. El Crypto Wallet no, es como que tú eres propietario de Bitcoins, solo te cuesta el dinero de hacer la transacción de convertir en Bitcoin, pero ya no pagas, da igual los años que tengas, o días, o semanas, o meses, ya no pagas más. Entonces, ahí tenéis el link. Vamos a ver cómo se va desarrollando cuando terminemos con esta operación, que se nos va a nuestro favor. Otra cosa es que se pierda por la comisión, que en intradía es una brutalidad la comisión. En cualquier mercado, lo único que lógicamente en este más. Y vamos a ver... Si nos da 2 velas negras nos toca salir, si no, pues aguantar la operación, ¿no? Es muy simple la gestión de la estrategia de scalping que os he explicado, ¿no? Lo que tenéis que controlar, lo que es la estrategia de trampas. Vamos a ver, y ahora da una vela bajista, ahora ha habido cambio de vela, y vamos viendo cómo se desarrolla, y bueno, espero que igualmente haya sido interesante el verme operando en tiempo real.
Lógicamente, al hacer los directos en sábado, pues no me permite operar, por ejemplo, el SP500 porque el mercado está cerrado. Hemos tenido que ir al Bitcoin, que es poco recomendable en temporalidades bajas, pero bueno, me sirve un poco para ver el ejemplo, ¿no? Daros cuenta que cómo puede ser que si yo he entrado aquí en la línea verde, el precio cuando estaba aquí arriba seguía perdiendo, pues porque es intradía. Luis dice, si lo de las criptos a 5 años, si esta vela termina así, me toca salir, porque serían 2 velas negras, y estoy un poquito al caso del gráfico, y ahora te contesto, Luis. Vamos a ver cómo se desarrolla. Nos toca cerrar, ya hemos cerrado, y ahí, si queréis ver la operación, me voy a historial, y esta operación, la de las 19:35, la arrastro aquí, y ya tenéis aquí la primera operación y aquí la segunda. Si os fijáis, operando de otra manera se hubiera ganado, porque si fuera la operativa tradicional de trampas, pues aunque tuviéramos a 5 Rs, por ejemplo, el stop aquí, si no se gestiona nada, no hacemos este tipo de gestión, esta operación hubiera tocado TP, y esta otra no lo sabemos, a ver cómo se irá desarrollando, pero al trabajarlo en el estilo de la estrategia de scalping, otra manera, ya os digo, es poner el stop aquí y a 5,5 veces esa distancia el TP, y aquí nos hubiera crecido la cuenta mogollón, y ahora no lo sabemos porque de momento el stop, que es esta línea roja, no la ha tocado. Entonces, según qué variante de la estrategia, pues va de una manera o de otra, pero no es que esta sea peor o mejor. Unas veces funciona mejor no haber gestionado y otras veces esto nos ha ahorrado stops loss, ¿no? Pero ya os digo, al final aquí lo que hemos pagado principalmente es comisiones, porque la operación ha sido casi break-even, pero ha sido una locura en comisiones. Lo que decía Luis es si se puede hacer lo de los 5 años en el SP500, aparte de en criptos. Sí, se puede hacer, y una de las opciones de la encuesta era cómo invertir en el SP500 a largo plazo sin pagar swap. Entonces, como eso lleva su tiempo y hoy nos hemos dedicado a otro tema, podemos hacer una cosa. El próximo viernes vuelvo a poner una encuesta y volveré a poner esa opción, y si sale ganadora ya la vemos, y si no gana, al final algún día os voy a explicar cómo hacerlo a través de ETFs para solo pagar la entrada, ¿no? Lógicamente algo de comisión vas a pagar, pero solo pagar al entrar, nada más. Bien, vamos a ver el mercado cómo está. Hemos tenido estas entradas y bueno, hoy ha sido un poco diferente. También hemos trabajado pues un poquito, pero muy poco, con el Forex Tester y un poquito en vivo, ¿no? Porque realmente en vivo se hacía un poco pesado todo este trozo de aquí sin entradas. Han sido muchos minutos, ¿no? Desde aquí hasta aquí 22 minutos sin entradas, que es el momento que hemos estado entrando algunas en el Forex Tester. Para terminar, porque a lo mejor a alguno le puede interesar, os paso el canal de Telegram de Código Trading, que ya somos más de 5.500, y a ver si pronto llegamos a los 6.000. Lo tenéis en el chat, en directo, y también en pantalla si lo veis ya en diferido, o abajo, ¿no? Debajo del vídeo también está el link. ¿Y a qué tenéis en este canal? Es un canal totalmente gratuito que os permite pues ver mis análisis a diario, todos los días en H4, a diferencia de los miembros del canal que es en gráfico de diario, aquí es en H4, y se informa de nuevos contenidos, promociones, etcétera. O sea que os invito a estar en ese canal de Telegram. Y bien, gracias a todos por asistir al directo, espero que estéis todos bien, y si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy haciendo, y también visitar la academia de códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.